Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el profesor Oscar Enrique Rabines Hernández, profesor de las Academias Adún y César Vallejo, del Instituto de Ciencias Humanidades, y hoy voy a enseñarles lo que es el curso de literatura. Chicos, como pueden apreciar, el tema de literatura de la conquista 2, ya en nuestra 25ª semana. Con respecto a nuestra 25ª semana, chicos, vamos a hablar sobre un autor muy importante, pero recordemos el tema anterior. En el tema anterior habíamos hablado de la literatura de la conquista. Habíamos señalado de que está asociado a eventos como cuáles, recordemos, la llegada de los españoles, ahí tenemos a Cristóbal Colón, los cuales los españoles van a llegar al Nuevo Mundo, donde se van a encontrar con los incas. Posteriormente, observamos que hay una interrelación entre los habitantes del Nuevo Mundo con los del Viejo Mundo, y estos van a apoderarse del Nuevo Mundo, y lo cual también la ambición de poder trae como consecuencia la lucha entre ellos, ¿no? Lo cual vemos acá, la lucha entre los conquistadores Pizarro con Almagro. Ahora, ¿cuáles eran las características de esta literatura de la conquista? Recordemos, clasista. Recordemos que este clasismo se va a ver en el desarrollo tanto de las coplas como de las crónicas. Las crónicas están relacionadas a la clase culta y las coplas a la clase popular. Asimismo, habíamos señalado que tiene un valor testimonial, el cual este valor testimonial, así es, lo vas a apreciar a través de las crónicas. Y es que recordemos que los cronistas van a escribir de acuerdo a sus experiencias, ¿no? Y podría hablarnos sobre la fauna y la flora del Nuevo Mundo, e inclusive las historias, ¿no? Que ellos habían interpretado o habían querido interpretar de una manera. Es por ello que hablamos que tienen una visión parcial de la historia, dado que tiene un carácter bastante subjetivo. Inclusive, recordemos el autor que ya habíamos trabajado, así es, el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? En sus famosos comentarios reales, ¿no? Él señala de que su tío le había contado y por eso que él conoce la verdadera historia. Pero también tendremos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué tanto de objetivo fue la historia que le contó su tío? ¿Mm? O a pesar que él lo va a reafirmar con los comentarios de otros autores. Y no podemos dejar de lado que fue pluricultural. Recordemos que en ese entonces vamos a tener una serie de cronistas, como eran los cronistas españoles. Recordemos algunos. Así es, Pedro Cieza de León, cronistas andinos, uno de los más reconocidos, Guamán Poma de Ayala, muy bien, e indudablemente mestizo, recordemos, producto de la fusión del indio con el español, recordemos. Claro, ya aparece el mestizo. ¿Y cuál era uno de los que son considerados uno de los primeros mestizos nacidos en el Perú? Así es, el Inca Garcilaso de la Vega. Muy bien. Hoy día nos vamos a centrar en uno de los más importantes cronistas indios que tuvimos, como fue Guamán Poma de Ayala, ¿no? Vamos a conocer sus aportes, los cuales estos aportes se van a ver reflejados en su obra Nuevas Crónicas y Buen Gobierno, ¿no? Nuestro objetivo es analizar también las Nuevas Crónicas y Buen Gobierno a través de fragmentos e imágenes que presenta la obra. Bueno, empezamos entonces con nuestro autor, Felipe Guamán Poma de Ayala. Con respecto a Felipe Guamán Poma de Ayala, debemos tener en cuenta, chicos, que con respecto a su bibliografía hay poca información. Inclusive, ¿no? Con respecto a su origen y nacimiento, más que todo la fecha de nacimiento hay bastante debate. La información que se tiene, de acuerdo a los estudiosos, muchas veces son tomados de su propia obra Nuevas Crónicas y Buen Gobierno, ¿no? Pero
tratando de aprender un poquito más sobre Felipe Guamán Pomá Ayala, podríamos señalar que este señor nace probablemente en San Cristóbal Suntunto, ¿no? Actualmente distrito de Cabana, departamento de Ayacucho, ¿no? Muchos estudiosos coinciden que este fue el lugar donde nació. Ahora, ¿en qué año? Ello no se tiene una fecha exacta. También se sabe por las escrituras del autor que es descendiente de Guamán Malqui, quien salvó a uno de los soldados pizarristas, que fue Ábalos de Ayala. De ahí que él adopta luego el apellido de Ayala, ¿no? En este caso, uno de sus descendientes. Con respecto a la cultura autóctona, vamos a señalar que es descendiente de los señores étnicos de Yarovilca y de los incas del Cusco. Se sabe que su abuelo, aunque algunos señalan que es su bisabuelo, fue Capa Apo Guamán Chaua, ¿no? Quien fue el encargado de entregar el Tahuantinsuyo a Pizarro como embajador del Inca Huáscar, ¿no? Asimismo, su madre es Curioyo, hija del Inca Tupayupanque. Es así como Guamán Pomá Ayala nos va a mostrar su nobleza, ¿no? En el sentido de que viene de una familia de nobles incas. Asimismo, afirma tener 80 años cuando acabó las crónicas, eso habrá sido en 1615, y se presume que fue en esa fecha más o menos en que él va a morir, ¿no? Con respecto a la edad, señalan que era muy importante en ese tiempo también la edad, porque la edad, de alguna manera, y creo que hasta la actualidad, como que da la idea de que la persona al tener más edad, pues tiene más conocimiento y más firme, ¿no? Ha vivido más. En tal instancia le da cierta credibilidad a sus manuscritos. Se sabe que él ocupó diversos cargos como oidor y sobre todo como intérprete. Murió tal vez en 1615, ¿no? En lo que la gran mayoría de estudiosos señalan con respecto a Guamán Pomá de Ayala. Pero centrémonos ahora en su obra, que lo va a catapultar, que por un buen tiempo estuvo perdida, como va a ser Nuevas Crónicas y Buen Gobierno. Con respecto a esta obra, Nuevas Crónicas y Buen Gobierno, lo que va a llamar la atención son la serie de imágenes que va a presentar, en las cuales podemos ver que hay imágenes que hacen alusión, como ustedes pueden ver, a temas relacionados a lo bíblico, como el caso de Adán y Eva, que ustedes pueden notar en la imagen, y Dios, ¿no? También podemos ver sobre los castigos que van a sufrir los indios por mano de los corregidores o encomendadores. Asimismo, Guamán Pomá, ¿no? Dentro de lo que es la cultura indígena y los mestizos, ¿no? Enseñando. Entonces, esto es lo interesante, Susumare. Pero con respecto a las Nuevas Crónicas y Buen Gobierno, pertenece al género narrativo, especie crónica. Está estructurado por dos partes, que la primera parte es Nuevas Crónicas y la segunda parte es Buen Gobierno. Se sabe que está conformado por 1179 páginas, ¿no? Y 399 dibujos. Y como ya les había señalado, la primera parte se titula Nueva Crónica, en la cual los temas constantes van a ser sobre el origen bíblico, las culturas preincas y el incanato. Y una segunda parte titulada Buen Gobierno, en la cual nos habla de la conquista y la propuesta de un buen gobierno a manos del rey. Es muy interesante ver esta propuesta. Asimismo, la obra está escrita posiblemente desde 1584 a 1615. Se presenta una heterogeneidad cultural, dado que usa referentes tanto andinos y occidentales. Asimismo, recurre a la iconografía, ¿no? Dado que su obra se contextualiza durante la colonia española entre los años del siglo XVI e inicio del siglo XVII.
podemos señalar también que hay una diversidad de lenguas que va a emplear, entre las que podemos destacar el español, el quechua, el aitín y el aymara. También hace uso de la oralidad que se puede reflejar en algunas expresiones, lo cual nos da la visión de que el autor esté hablando con nosotros. Critica los abusos de los conquistadores y por eso se menciona que tiene un tono de denuncia esta obra. Lo interesante es que plantea también una propuesta de cómo se puede mejorar esto, ¿no? Y ahí eso del buen gobierno. Su imagen del pasado estuvo en conflicto entre la tradición andina y la europea del siglo XVI. Presenta una forma epistolar, ya que sí, toda la obra se presenta como una especie de carta extensa dirigido al rey Felipe III. Asimismo, presenta una diversidad temática. Y es que cada imagen, si lo analizamos, nos puede dar más de un tema. Obviamente va a haber un tema que es el central. Recordemos que son como 399 imágenes. Y cada uno con un tema. Entre los temas que podríamos señalar y llaman la atención es el señalar que los pobladores andinos son descendientes de Noé. Y se hace alusión al gran diluvio. Asimismo, aborda el origen y las costumbres de los incas. Denuncia los abusos cometidos por los españoles. El autor se presenta también como servidor de Cristo, dado ya que él servía a un señor llamado Cristóbal, ¿no? Y esto es muy curioso, ¿no? De ahí que él señala que es un servidor de Cristo. Él critica también el régimen de encomienda, entre otros temas que ahora lo vamos a ver a través de nuestras imágenes. Tenemos una de las primeras imágenes en la cual, viendo esta figura, nosotros podríamos ya ir abordando algunos temas, ¿no? Con respecto a los rasgos formales de las nuevas crónicas según gobierno. Por ejemplo, se puede observar el uso del quechua y aymara y el castellano, bueno, en alguna de las inscripciones, en este caso que se va a presentar, ¿no? Pobre de los inti o incas, depende, de 6 animales justo, dice, ¿no? Por acá. Entonces, si nosotros vamos revisando cada uno de ellos detenidamente, vamos a ver que vamos a encontrar ciertas expresiones que están en quechua y aymara y un castellano un poquito defectuoso, rudimentario, ¿no? Asimismo, podríamos señalar que hay empleo de símbolos en algunas imágenes, ¿no? Como la rata, sinónimo de la delincuencia, el tigre, el león, el jaguar, ¿no? Que son prácticamente la imagen del cura, del comendador, ¿no? En este caso, de los que eran el azote de la tiranía para el indio. Y así vemos que se denuncia el abuso que sobre el indígena, ¿no? Y se aprecia por eso elementos iconográficos como el dragón, el león, la tierra, la zorra, el gato o el ratón. Ahora, con respecto a ellos, chicos, ¿no? Es lo que podemos ver de manera general en cada imagen. Pero si observamos, por ejemplo, una de las primeras imágenes que aparece en el texto es esta. No se ve muy claro, pero vamos a nosotros aclarar cada uno de estos puntos. Por ejemplo, al inicio nos señala el primer y nueva crónica y buen gobierno compuesto por don Felipe Guamán Poma de Ayala, señor y príncipe. ¿Qué podemos notar? Podemos notar la forma particular como escribe, ¿no? En castellano. Es evidente, creo que todos lo hemos notado, que no utiliza la Y, ¿no? Sino utiliza la I, por ejemplo. Al momento de expresarse, igual gobierno compuesto, utiliza en este caso la N en vez de la M, por don Felipe, pero vamos a ver que dice Felipe, ¿no? Es la forma como se llama, Guamán Poma de
Ayala, otra vez, miren, escribí con I y no con Che, al señor y príncipe, ¿no? ¿Qué podemos notar? El castellano efectuoso particular de la época, ¿no? Y es que recordemos que muchos estudiosos señalan que conocía el quechua, entonces esta combinación entre quechua y castellano como se daba una especie de interlecto en su escritura. Pero si lo leemos dice, primera nueva crónica y buen gobierno compuesto por don Felipe Juan de Ayala, señor y príncipe, ¿no? Traducido sería la primera nueva crónica y buen gobierno compuesto por don Felipe Guamán Ayala, señor y príncipe. Asimismo, podemos notar que en la parte inferior hay algunas inscripciones que dice del Reino de las Indias, de lo que vamos a hablar, y 146 debe ser pliegos y 146, ¿no? Ahí lo vemos tanto en número, no se nota muy bien, ya, y lo que está escrito, ¿no? Una forma, como le digo, muy particular del castellano, en la cual parece estar combinado con latín, ¿no? 46, ¿no? Ya, pero ¿qué podemos apreciar? En esta imagen ya se ve una tendencia a la jerarquización. ¿Y cómo se hace jerarquización? Por ejemplo, la primera imagen aparece el Papa, el cual aparece con algunos elementos que simbolizan el poder religioso, como va a ser el báculo, su tiara y las llaves de San Pedro, que tiene en las manos. Y vemos una inscripción que es Santi, ¿no? Como su santidad, su magnífica santidad. Luego vamos a tener otra imagen que es la del rey, ¿no? Que como vemos está ahí con la corona católica. Pero entre el rey y el papa, el que tiene mayor jerarquía es el papa, ¿no? Por eso aparece en la parte superior y en la parte media el rey. ¿Y quién creen que es esta personita que aparece en la parte inferior, chicos? Así es. Como bien nos señalan, es el autor. El cual el autor, al estar en esa posición y de rodillas, demuestra su afecto a las autoridades, tanto religiosas como a la autoridad real. En este caso, la autoridad religiosa, como ya habíamos señalado, representado por el Papa, ahí lo tenemos, la autoridad monárquica o real representado por el rey. No solamente estos elementos nos van a llamar la atención, ¿no? Porque, ojo, también la posición en la que aparece ya indica jerarquía. Algo muy interesante que desarrolló un autor de la Católica señala que para que nosotros podamos también interpretar el texto es necesario verlo de derecha a izquierda. En este caso, esta va a ser la derecha y esta va a ser la izquierda. Claro, seguro usted ahorita está viendo su pantalla que señala, esta es mi derecha y esta es mi izquierda. ¿Ya? Pero en este caso vamos a invertir las posiciones. ¿Por qué? Les explico. El hecho de que aparezca en la posición izquierda el rey, comúnmente, ¿qué simboliza? Simboliza algo positivo, que tiene más poder. Y es muy importante ver que el rey entonces lo ubicamos en la parte derecha y parte superior. De ahí tenemos en la parte izquierda que de alguna manera representaría los cargos en menor jerarquía, pero también la posición que adopta, ojo, simboliza poder, porque den cuenta que el rey está en una posición intermedia. En el caso de nuestro autor, aparece una posición final, ¿no? Como podemos apreciar acá. Y es así como ya vemos la jerarquía que se daba en este mundo. Primero el poder eclesiástico, luego la autoridad real y finalmente venían todos los demás. Pero también es muy interesante ver la imagen que ustedes tienen al centro, ¿no? Si nos percatamos de la imagen central, encontramos una especie de escudos. Y esto era algo típico en la época.
un escudo es un símbolo que permitía representar a una persona con una familia o con poder, ¿no? ¿Y cuáles son los valores que van a tener? Por ejemplo, el primero es el escudo papal, que se caracteriza por tener dos llaves cruzadas al interior de un elixir, coronados con la tiara, ¿no? Que en este caso la tiara parece como algo divino, tiene forma de alitas. Y estas llaves son las llaves de San Pedro, las cuales te llevaban al cielo. Entonces ahí vemos, primer escudo, coincidentemente es el escudo papal. Y ahí sigue manteniendo la idea de poder. En el siguiente escudo que podemos apreciar es el escudo de arma de Castilla, ¿no? Que en este caso, este escudo de arma de Castilla aparece en la posición central. Lo interesante es que este escudo de arma de Castilla de Aragón está coronado y rodeado de laureles, los cuales el laurel simboliza el poder, ¿no? Y que el autor ha dibujado también invirtiendo la ubicación de el castillo y el león. Y es que el león, si se dan cuenta, ha invertido en ambos casos, el león y el castillo, sinónimo de poder. Y por último, podríamos señalar lo que es el escudo del autor, ¿no? En la cual este escudo representaría el origen noble de Huamán Pomayala. Y es bastante interesante porque si observamos bien, el autor subraya su origen noble ya que enfatiza con la letra T, ¿no? Que aparece, y que significa la letra de Don. Al centro se aprecia el escudo donde aparece la figura de un halcón, y el halcón justamente obedece a Huamán, y que está con las alas abiertas, y a la izquierda está la imagen de un león rampante que es la del puma, ¿no? Que puma significa poma. Entonces, viendo el escudo, halcón más puma sería Huamán puma, ¿no? La traducción. Sí, chicas. Entonces ya desde la primera imagen ya vemos el uso de la simbología. Asimismo, con respecto a la siguiente imagen, podemos tener ideas de qué va a tratar, ¿no? A grandes rasgos, podemos identificar Martín de Dios, Aso, ¿no? Algo ahí. ¿Y qué podemos interpretar? ¿O qué simboliza? ¿Qué nos dice la imagen? Ya, veamos, chicos. Para ello, lo que dice esta imagen es Padre Martín de Ayala, santo de Dios amado. Eso es lo que dice la primera línea. De ahí nos señala en la parte inferior también una inscripción que dice en la ciudad de Huamanga. Asimismo, hay inscripciones sobre cada una de estas imágenes que nos va a decir quiénes son las personas. Por ejemplo, en el primero tenemos el padre Martín de Ayala, mestizo, ermitaño, fue sacerdote de misa. De repente ustedes le llamarán la atención y dirán, pero el sacerdote es con S, ¿no? Claro, pero como ya les había señalado, escribe con una especie de castellano afectado, ¿no? Y eso se nota en la escritura, mira, ZZ, ermitaño con H. Ya, pero lo interesante es que ya nos da un contexto de quién vamos a hablar, de un padre. Luego vemos acá un hombrecito, que a comparación del anterior es un hombre pequeño, ¿no? Y si vemos la siguiente imagen es la de una mujer. ¿Y quiénes son ellos? Sería la gran pregunta que seguro muchos nos estamos haciendo. Bueno, ahí también tenemos una inscripción. Y vamos a observar que la imagen que tenemos es de don Felipe Ayala, el autor, ¿sí? Que aparece como el príncipe. Podríamos señalar que viendo la imagen, ¿no? Este hombrecito tiene una especie de libro
y le está enseñando algo al pequeño. Pero el pequeño en sus manos tiene como una especie de rosario. Si ustedes notan, ahí hay una crucecita. Entonces, ¿de qué nos estará hablando, ¿no? En este caso, la imagen. Ya, por ahí puede estar la idea. Pero observemos algo más, ¿eh? En la siguiente imagen vemos indudablemente, bueno, si vemos la vestimenta estelar de un cura, te podríamos señalar de una persona mestiza, porque tiene gorrito, ¿no? Pero también tiene, mire, el traje es muy parecido al indígena, ¿no? Ya, muy bien. Y en cambio, ese señor sí tiene la ropa incaica. Y es que ese señor es don Martín Ayala, padre del autor, ¿no? Aparece como excelentísimo señor. Y es que el hecho del dibujo podría ya estar destacando el símbolo de la comprensión de las dos culturas. Y por último aparece Doña Juana, ¿no? Madre del autor, Doña Juana Coya, ¿no? El hecho cómo aparece las imágenes también ya indica cierto valor jerárquico, ¿no? Primero tenemos a la derecha el cura, recuerda, cuando interpretemos las imágenes, ya en la figura, la derecha, va a ser la parte de la izquierda. Ya esta va a ser nuestra derecha, y esta acá va a ser nuestra izquierda. Entonces, teniendo esa transcripción, chicos, en la derecha, recordemos, siempre va el más poderoso o en su defecto lo positivo. El más poderoso, otra vez, vemos la imagen del cura. Claro, y eso nos lleva a ver que hay una serie de referencias religiosas, ¿no? En la parte derecha. En la parte central, que también tiene un grado de importancia, aparece Guamampoma. Y ya en la siguiente vamos a tener la figura tanto del padre y la madre. Pero inclusive la misma aproximación que se da en la imagen de Guamampoma, podemos ver que hay una visión también típica de la época, un poco machista, ¿no? En la cual el hombre como que destaca sobre la dama y aparece en la posición izquierda, que como ya le había señalado, a veces puede lo izquierdo simbolizar dentro de la obra lo negativo o que tiene menor jerarquía. Ahora, vemos ello. Aparentemente vemos que hay un hombre que está enseñando la palabra de Dios, ¿no? En este caso a los indios. Y es que sobre qué habla la imagen o de qué nos quiere hablar, en este caso, Guamán Pomayala. Así es, chicos. Como bien me señalan sobre el proceso de la enseñanza de la religión a los indios. Ahora, el detalle sería si este cura también es español. Lo interesante de las imágenes es que aparece la imagen, pero también aparece un texto que te va hablando sobre qué representaba la imagen o qué simboliza. Y si nosotros leemos ese textito, vamos a observar que nos habla de la actividad evangelizadora del padre Martín, el cual el padre Martín es un sacerdote de la familia indígena, el cual imparte la enseñanza cristiana a su gente, ¿no? De una manera bastante sutil, vemos que el autor envió un mensaje al rey en la cual estaría destacando que entre la gente indígena hay sacerdotes preparados, por lo cual podríamos llegar a señalar que será necesario entonces que vengan padres y sacerdotes curas europeos. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Así es, como bien lo ha pensado, no es necesario, porque también nosotros tenemos muy buenos sacerdotes, ¿no? Y el hecho que tengamos buenos sacerdotes y gente que pueda impartir la verdadera religión, ¿qué estaría indicando?
de que los hombres indígenas ya conocían a Dios. Y esto no es nada raro porque vamos a observar que en otras imágenes señalan que los incas o los hombres andinos provienen de Noel, y Noel obviamente les enseñó lo referente a Dios. Entonces el hombre de América ya conocía a Dios. No era necesario que los españoles vinieran. Sutilmente indican ello, porque son buenos cristianos también. Solo que hubo un grupo que a Dios le pusieron otro nombre. Le pusieron el nombre de Huiracocha, ¿no? Pero Huiracocha y Dios son prácticamente lo mismo. Eso es lo que podríamos interpretar. Y con respecto a ello, también es muy interesante ver sobre los primeros que habitaron el mundo. Y mira, ya en sus crónicas ya vemos historias bíblicas, de ahí las referencias bíblicas. Interesante ver la imagen de el primero en el mundo que señalan que fue Adán y Eva. Como ustedes pueden notar, vemos que en la parte inferior nos dice en el mundo. Vemos, recuerda, derecha, izquierda. Ya, muy importante para analizar ello. Derecha y por acá vamos a señalar nuestra izquierda. Ya les había señalado que de alguna manera la derecha está como sinónimo de ser superior, no prestigioso. En la parte izquierda comúnmente la relacionamos con lo negativo o en su defecto con lo que tiene menor jerarquía. Coincidentemente, otra vez, mira, podemos ver que entre estas imágenes se va a dar una dualidad entre cierta oposición. ¿Cómo así, profesor? Observemos. Si nosotros trazamos una línea entre estas imágenes, vamos a notar un detalle. Tenemos al Sol, tenemos a Adán y tenemos un gallito masculinos. Y en la parte izquierda tenemos la Luna, en este caso, una pareja de aves también. Y podríamos hablar de una gallina, ¿no? Que aparece en esta parte. Ahí está. Entonces, con respecto a ello, podríamos señalar de que hay esa dualidad entre lo masculino y lo femenino. Y es que podríamos interpretarlo, bueno, podría interpretarse esta imagen como que hay ciertas actividades y dioses que están relacionados a lo masculino y ciertas dioses, inclusive seres que están relacionados con lo femenino. Y entre ellos, ¿quién tiene mayor jerarquía? El varón. Ya podríamos señalar por la posición que adopta, ¿no? Pero si nosotros hablamos de manera global, vamos a observar que los que tienen mayor jerarquía en este esquema, el Sol y la Luna. ¿De quienes vendrían? Los hombres y finalmente los animales. Si vemos en las mismas posiciones en que aparece, todavía se sigue notando ese respeto, ¿no? Hacia las divinidades. Que es cierto, la luna puede ser femenino, pero es una divinidad, por ende tiene mayor poder. Pero observemos, chicas, qué idea nos da, ¿no? En el caso de, vemos una gallina y un gallo, ya habíamos señalado, un paisaje montañoso que es típico de la región andina, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que esta figura se está contextualizando en el Nuevo Mundo. Por otra parte, Adán trabaja con una chaquitaya, símbolo de que el hombre se gana el pan con el sudor de su frente.
Eso ya está asociado a la visión cristiana. Y por otro lado también vemos acá a Eva, y la imagen de Eva también es muy interesante, ¿no? Porque Eva, como vemos, dice, toma leche de su seno izquierdo Caín y el derecho Abel. Ver, vamos a separar acá a los niños. Y otra vez. Si nosotros nos concentramos en el pequeño cuadrícula que se está desarrollando, habíamos señalado que siempre el derecho está asociado con lo bueno. Entonces podría yo señalar el derecho está Abel, recordemos, con sus manitos abiertas, sinónimo de apertura, afabilidad. Y por otro lado, en la izquierda, tenemos a Caín. Coincidentemente, ya habíamos señalado que el lado izquierdo o tiene menor nivel o lo relacionamos con lo negativo. Y recordemos que Caín mató a Abel, ¿no? Coincidentemente. Pero muy aparte de esta simbología que podemos ver en las imágenes, también a través de ella podemos ver otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo las costumbres. Los varones tienen que dedicarse al trabajo, muy bien, a cultivar la tierra, actividades forzosas, y eso lo podemos ver por la imagen de la herramienta, así es que posee nuestro amigo, ¿no? En este caso, una taquichaca, o la chaquitaca, perdón. Ya ahí nosotros podemos notar. Entonces, el hombre tiene que dedicarse a las actividades agrícolas con la intención de que de poder mantener a sus hijos. En cambio, la mujer tiene que dedicarse a la crianza de los niños, ¿no? Parte de las costumbres. ¿Qué más vemos? La dualidad en que Dios creó a los seres. Y esa dualidad, ¿cómo se ve? En la imagen de Adán y Eva, para empezar, en la cual en esta imagen vemos que existe un hombre y una mujer. Otra dualidad, gallo-gallina. Otra dualidad, lo vemos en la pareja de las aves. Y asimismo, esa dualidad lo podemos ver en el sol y la luna, ¿no? Entonces, Dios creó la dualidad de parejas para su desarrollo, ¿no? O complementación, como el sol y la luna se complementan. El sol durante el día, la luna durante la noche, ¿no? Entonces, se ve ello. ¿Qué más podríamos señalar? Parte de esa dualidad creadora que Dios dio, ¿no? Claro, en la imagen, si nos centramos ya en la imagen de los personajes, ¿no? Por ejemplo, los niños aparecen desnudos, ¿no? Usted puede apreciarlo. Y el hecho de que los niños aparezcan desnudos podría estar relacionado a la ingenuidad y pureza. Dios nos creó ingenuos. Y ahí seguimos viendo la concepción bíblica, ¿no? Y observamos que, en cambio, los padres, ¿qué pasa con los padres? A comparación de los niños, los padres sí tienen ropa, ¿no? Miren, ahí ustedes pueden apreciar. Inclusive tiene con una especie de manta, Eva, ¿no? Y el padre también. Claro, recordemos, ¿no? Los padres sí tienen conciencia de estar desnudos. ¿Y esto a qué se debe? ¿No? Podríamos nosotros señalar que en esta imagen se puede apreciar que la primera pareja humana que aparece vestida, porque ellos son conscientes del pecado original, ¿no? Claro, ya no son ingenuos. Y eso puede representar esta imagen. Como vemos, está asociado a conceptos bíblicos. Y esto de los conceptos bíblicos va a ser una constante, ¿ah?
al menos en la primera etapa, cuando hablamos de las nuevas crónicas, en las cuales las nuevas crónicas nos presentan al nuevo mundo, sus costumbres, sus orígenes, e inclusive también nos habla sobre las edades que existieron en el mundo, ¿no? En este caso. Y nos va a hablar asimismo sobre la geografía. Va a señalar América, Oceanía y Guinea, por ejemplo. Ahora, con respecto a otras imágenes, tenemos acá la Confederación Ciudad del Infierno. Es interesante porque todavía se siguen manteniendo estas referencias y podemos ver, por ejemplo, una especie de monstruo, el cual este monstruo está devorándose a las personas, ¿no? Pero este monstruo está lleno de demonios, miren. Por acá tenemos ciertas imágenes de seres demoníacos. Ahí tenemos uno. Acá tenemos. Y acá tenemos otro dentro, miren. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Acá te habla de el príncipe de las tinieblas. La confederación de la ciudad del infierno. Observamos que en esta imagen Huamán Pomayala señala que la maldad, podríamos señalar, la maldad están en todos los hombres. ¿Y cómo hace, profe? Observemos primero las imágenes. Por ejemplo, los rasgos de este señor, ¿no? Por su rasgo podríamos señalar que es una persona morena o negra. Ya se conocía sobre el negro esclavo en el nuevo continente, ¿no? Y si seguimos apreciando, pero veamos la siguiente imagen, el siguiente hombre. Observamos que este hombre no tiene rasgos morenos. Entonces yo podría pensar que o bien es un mestizo o en su efecto podría ser un español. ¿Y por qué? Porque si observamos la tercera imagen, a ver, ya acá está la tercera imagen, ahí vamos a tener como una especie de inca, ¿no? Y coincidentemente, recordemos, eran los más representativos, podríamos señalar, en el Nuevo Mundo. El moreno, el español y el inca. ¿Qué sucede? Cuando son castigados, podríamos interpretar que el castigo no solo se da a los negros, no solo a los españoles, a los indios, sino que el castigo son para todos los que cometen mal. De esa manera, Guamán Poma de Ayala nos presenta una visión religiosa y democrática, ¿no? Claro, porque no eso es lo que va a castigar a los españoles, ¿no? O sea, la imagen nos puede dar a comprender que si tú te portas mal, sin interesar que seas negro, español o indio, serás castigado. Es parte de la concepción de la época. Y obviamente los demonios se van a venir por ti. Y cada uno de ellos podría representar también un vicio que se da en la sociedad. Es por ello que podríamos interpretar la imagen, chicos, como que la imagen del castigo eterno, el cual demuestra su conocimiento de temas cristianos, eso es un buen punto, y asimismo la heterogeneidad cultural, ¿no? Al mezclar lo español, y eso se muestra en la imagen de los demonios, y lo andino con elementos de animales y culebras. Claro, si nosotros vemos todo eso es como una gigantesca culebra, ¿no? Y muy aparte de ello tenemos como especie de toritos, así es. Ya. Es por ello que muchos hablan sobre que la obra de Guamán Poma de Ayala como que tiene una visión entre lo español y lo andino, ¿no? Lo cual también un poquito se duda de la veracidad de algunas imágenes o concepciones. Pero por otro lado, miren, ya que hemos hablado sobre la heterogeneidad, ¿no? Y la visión bíblica, observaremos acá que nos habla de la confederación, dice cómo maltrataba a, ¿no? Y acá el autor denuncia el maltrato contra indígenas, detalla que hace de esta crónica una gran diferencia a las demás, ¿no?
Obviamente por la ropa que tenemos de los personajes, podríamos ver que, bueno, es español, es una especie de madera con la cual golpea. Mira, este está con su gorrita, también sus botas. Y ellos contra quiénes, contra los esclavos. Ahora, no sé si logran observar, pero acá pasa algo curioso, ¿no? Negro, puede ser los esclavos negros. Y no sería raro porque observen en su dibujo, ¿no? Si vemos el cabello, pues ensortijado. Y en este caso, más bien el cabello está medio lacio. La ropa que utiliza a comparación de los otros son más sencillas, la cual demuestran que eran criados o esclavos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Los más poderosos abusaban de los que menos tenían, ¿no? De los esclavos o los indios. Y eran maltratados totalmente. Ahí vemos justamente su tono de denuncia, ¿no? O en denuncia contra los abusos cometidos por los españoles. Asimismo, en otras imágenes, vemos la imagen de, bueno, viendo ahí las imágenes, por un lado podemos ver que se muestra como una especie de diálogo entre un hombre con el rey, ¿no? Mientras que en el otro vemos que hay un maltrato, ¿no? Y es obvio, ¿no? Ello también a través de las inscripciones que presentan cada imagen. Por ejemplo, en la primera imagen dice, pregunta, responde don Felipe, ¿no? Y esta es la recreación del diálogo entre Felipe III y Guamán Pomayala, donde el cronista expone su propuesta al rey de buen gobierno. Si nosotros analizamos detenidamente toda la crónica, vamos a observar que Guamán Pomayala nos da a entender que el gran problema que se suscita en la colonia no es el rey. El problema son los encomenderos o gobernadores o representantes del rey, los cuales muchos de ellos son tiranos, son abusivos. Entonces, ese es el gran problema. Por eso él propone que el rey, si estuviera en América, pues él sí dirigiría de una forma adecuada. ¿Por qué? Porque son nobles, ¿no? Y como todo noble, pues respeta y tiene consideración hacia su gente. Y es que en esta crónica es muy interesante cuando Juan Poma ya la señala, por ejemplo, y muestra una preocupación terrible, ¿no? Al señalar al rey que los indios están siendo exterminados. ¿Y por qué están siendo exterminados? Porque lamentablemente los encomendadores que hacen los mandan a la mina, ¿no? Y aparte ellos abusan de sus mujeres. Y esto está generando de que ya no ya no se esté poblando el nuevo continente de indios, sino más bien de, de hijos que vienen de padres tanto indios y españoles. O sea, lo que está habiendo más en el nuevo mundo son mestizos. Es por eso importante que venga el rey y que dé a respetar, en el sentido, los que son indios con los indios y los que son españoles con los españoles, ¿no? Entonces señala, el único que puede hacer ello, ¿quién es? El rey. Y esto del rey como el mejor en gobernar todo esto, es un concepto bastante antiguo en la época. Por ejemplo, Lope de Vega tiene una obra que dice el mejor alcalde del rey, ¿no? Aludiendo a que el rey de por sí, por la educación que tiene y la nobleza y su principio, pues va a gobernar de forma adecuada, ¿no? En cambio, ¿qué pasa con los comendadores y representantes? Ellos le dan el poder, pero como no son nobles, muchos de ellos tienden a abusar de esa autoridad que se les brinda.
no saben cómo manejar el poder, ¿no? Y por ende, como ustedes pueden observar, ¿no? Vemos a un rey ahí con su coronita, con algunos elementos alegóricos como el báculo que simboliza el poder. La misma posición que adopta, bueno, estaría en la derecha, como les he explicado, en la parte superior, lo cual simboliza que es superior y también que es positivo. Y a la izquierda estaría nuestro autor, ¿no? Guamán Poma, el cual, por la posición que adopta, sería inferior, pero no villano, ¿no? Algo interesante viene con un librito, el cual este libro podría ser la Biblia, ¿no? Y vemos que, o podría ser también su obra, ¿no? Recuerden que la obra es como una especie de carta extensa, la cual va dirigido al rey y en la cual él le propone, ¿no? Cómo podría mejorarse, ¿no? La autoridad dentro del nuevo mundo. Sin embargo, miren, así como vemos un diálogo muy cordial y adecuado que se da entre el rey con uno de sus súbditos, tenemos por otro la imagen de un verdugo que está castigando más bien a uno de los súbditos del rey. Y ahí vemos justamente cómo Guamán Poma Ayala denuncia el tema de la hipocresía de los curas, ¿no? Quienes hablan de la misericordia de Dios, pero en sus actos no lo practican. Como vemos en este gráfico donde el cura está castigando a un indio suplicante, ¿no? Y el hecho de las huellitas que aparece en el cuerpo del indio, menos en el dibujo podemos notar ello, esto simbolizaría de que el indio está siendo azotado, ¿no? Y humillado y desnudo, inclusive está el indio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos señalar que el señor cura es bueno si el señor cura maltrata y hace llorar a nuestros hermanos? Entonces, el señor cura no es bueno, el señor cura es malo, ¿no? Es una autoridad corrupta, en la cual también se menciona en esa crónica que muchas veces los curas que hacen aprovechan de la ingenuidad del indio, ¿no? Y les cobra la mitad y cada vez que mueren sus parientes, pues van ellos a rezar y les cobran. Y si el indio no tiene cómo pagarles, pues, ¿qué hacen? Luego vuelven y le quitan lo poco que tienen hasta cobrarse. Y hasta que los vuelven esclavos, ¿no? Ahí esa crítica ahora al sistema. Esto ya viene, sobre todo se refuerza en el buen gobierno, ¿no? Estos temas. En este caso, como vemos, otra vez volvemos a las referencias bíblicas, ¿no? Y dice, crió Dios al mundo y entregó a Adán y Eva. En el momento en que Dios hace surgir la tierra de los primeros descendientes. Otra vez el sol y la luna. Dense cuenta que siempre hay esa imagen, ¿no? En la derecha, lo superior, y lo superior comúnmente lo relaciona con lo masculino. Como le digo, era parte del concepto de la época, ¿no? Y es así, por ejemplo, recordemos en el incanato, si nosotros hablamos del dios de los dioses, ¿quién era el dios de los dioses? Así es el Inti. ¿Y el Inti qué era? El sol. Y otra de las dioses menores era la quilla. ¿Y quién es la quilla? La luna, ¿no? Entonces ahí vemos esa tendencia de superioridad, ¿no? Como Dios crea el primer hombre, la mujer, las estrellas. ¿Qué vemos ahí, chicos? Las constantes referencias bibliográficas, ¿no? Que está bastante esta referencia bíblica, ¿no? Con la idea relacionada de los pares de opuestos complementarios, ¿no? Dualismo, que se encuentra expresada en esta lámina insertados en un paisaje andino. Por lo tanto, aquí no se trata de un Adán o una Eva, solo occidentales, sino también de padres del hombre andino. Y es que el padre del hombre andino es el mismo padre que tiene el hombre europeo, o sea, Dios es para todo, ¿no? Y teniendo en cuenta ello, el autor plantea como una especie de inversión de la relación normal entre el hombre y Dios,
para entender el grado de oscuridad e ignorancia en que se vivía en ese entonces, en el cual se encuentran los seres humanos en el mundo andino durante aquella época. Y ambos seres presentan una vestimenta hecha de hojas, ¿sí es cierto?, que pareciera ser de higuera, en concordancia con lo escrito en el libro de la Génesis de la Biblia, ¿no? Y es que, como ustedes pueden notar, bueno, ya habíamos analizado esta imagen, ¿no? La primera imagen, acá lo tenemos, chicos, de Adán y Eva. Coincidentemente, nos habla, ya, ojo, esa es la concepción del mundo, ¿eh? En la concepción de, perdón, del viejo mundo, Adán y Eva. En la concepción del nuevo mundo aparece Baricocha, ¿no? Como el dios, el sol. Y también aparece un hombre y una mujer. Ahora, lo interesante es que en esta obra también ya se habla de algunas leyendas que era típico de su época, como por ejemplo Manco Cápac y Mamagoyo, van a aparecer en esta obra, en la cual Manco Cápac y Mamagoyo, ¿no? La clase de historia salen de cerro y ellos lo que hacen es organizar a la gente y enseñarles los primeros principios, ¿no? Pero aparte de ello, también se habla de los hermanos Aya, ¿no? Se va a mencionar. Y hago mención de ello porque sí es cierto que hemos puesto sus imágenes donde resalta más las referencias bíblicas, que es una constante, el abuso de los españoles, asimismo la visión del indio. Se habla también sobre algunas costumbres. Por ejemplo, ¿no? La forma como se trabaja en la imagen de la primera generación, el hombre y la mujer trabajando juntos, es parte también de la cultura andina, ¿no? La cual la mujer es una mujer luchadora, la cual entra al campo, a la chacra y está también trabajando, ¿no? Y ahí vemos parte de las costumbres. Inclusive es muy interesante cómo una imagen se habla sobre los entierros que se cometían, ¿no? ¿Qué pasa con los entierros? Los entierros señalaban de que cuando una persona moría, lo que ellos hacían era hacer como una pequeña fiesta ritual y le ponían a la persona lo que más le gustaba, su maíz, su choclito y también los adornos que él en vida le había gustado, jarroncitos, tacitas, ¿no? Y asimismo le ponían la ropa que más le gustaba, ¿no? Sus polleras, todo eso. Y los mantos, lo cubrían con 1, 3 y 4 mantos. Ahora, ¿por qué hacían todo ello? Porque bajo su concepción, si el muerto se iba triste o no estaba alegre, pues no podía descansar. Por eso era muy importante hacerle una fiesta y darle todos los tributos que al muerto le gustaba, para que cuando le entierren, pues el muerto descanse en paz. Y hay algo muy interesante, ¿no? Que se asocia a las culturas. El hecho de que al muerto, y otro también al muerto lo ponían en una posición media fetal, posición fetal, y lo enterraban así, un amante y otro amante. Y esto es bastante interesante porque se asocia también a la visión de los entierros antiguamente, ¿no? No es nada raro que nosotros cuando hablamos de la cultura paraca, habrán escuchado de los fardos funerales, pues los fardos funerales es una típica descripción de que nos hace Juan Poma Ayala sobre los entierros. Es por eso que se señala que esta obra tiene un contenido también historicista, ¿no? En el sentido que hay muchas coincidencias. Y ustedes sabrán que en muchos de los fardos se encontró jarrones, todo ello. Coincidentemente, lo que nos menciona Guamán Pomayala en sus nuevas crónicas y buen gobierno. Asimismo, ¿no? Es interesante sobre la crianza que hacían de los jóvenes. Señalaban que cuando eran
niños y adolescentes, habían comidas que no podían. Como por ejemplo, no podían probar chancho, ají, ¿no? Que es lo que se le da maicena, papa, camote, ¿no? Hasta ciertas edades. ¿Cómo criaban a los varones? Los varones, pues, ya para convertirse en hombres tenían que pasar ciertas pruebas. En el antiguo imperio, pruebas como cuáles, cargar rocas, subir a las montañas y todo ello. De esa manera se iban consolidando como hombres, ¿no? Y muy aparte de ello, también te habla sobre qué hacía con los hombres y las mujeres infieles, por ejemplo, ¿no? También te hablan de los castigos. Y es muy interesante esta parte porque uno de los castigos era que los dejaban, dicen, desnudos y toda la gente pasaba sobre ellos, o sea, morían pisados. No era una forma. Y así vemos bastantes datos muy interesantes sobre las costumbres que se daban en el imperio. Ahí también te hablan de alguna referencia de las ciudades, ¿no? Porque la Ciudad Blanca, por ejemplo, Arequipa, ¿no? Te menciona. Y bueno, como ya les había señalado, es una de las constantes sobre los abusos que realizaban los encomenderos. Por ejemplo, cuando los indios no tenían para pagar, muchos de ellos agarraban vela o cera, la cera de la vela, hacían que ésta se derritiera y les quemaban la espalda a los indios. Entonces, todo esto que les estoy contando lo van a encontrar en esta obra como es Las Nuevas Crónicas y Buen Gobierno, chicos. Bueno, chicos, con respecto a ello entonces, acá está la bibliografía que hemos utilizado para el desarrollo de la clase y ahora vamos a la práctica, chicos. Bueno, los espero y no se vayan, chicos, por favor, resolvamos la práctica y una vez que hayan acabado de resolver la práctica, pues los invito a que me sigan acompañando en el próximo video, ya en la cual vamos a resolver la práctica juntos. Gracias, chicos. Vamos, no se olviden. Empezamos, chicos, ya. ¿Qué tal, chicos? Continuamos entonces con el desarrollo de la clase. Vamos a empezar con la práctica. En el caso de la práctica de literatura de la conquista 2, empezamos con, a ver, pregunta número 1. Dice, con relación a la nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamán Poma Ayala, señala el enunciado que contiene una afirmación correcta. Los dibujos que presentan la obra suman casi 4.000 y se esconden los hechos violentos. Se relata cómo fue el pasado prehispánico y se alterna con algunas historias bíblicas. La ortografía y la sintaxis están muy influenciadas por el castellano, la lengua materna del autor. El destinatario expresó de su carta crónica es el rey de España, Carlos V. Muy bien, está interesante. Nos están pidiendo que señalemos, ¿no?, cuál es la alternativa correcta. Y yo sé que ustedes en su casa ya lo han hecho, ¿cierto? Muy bien, así es. Pero vamos recordando algunos aspectos. Si pensaste que la clave es, si pensaste que la clave es la D, pues hay que recordar que el destinatario expresó carta crónica es el rey de España, eso es correcto. Claro, pero la pregunta, ¿será Carlos V? Ahí está la duda. ¿Será Carlos V? Ya, pero la ortografía y la sintaxis está muy influenciado por el castellano, lengua materna del autor. Hay que recordar que él es un cronista indígena o indio, ¿no? Por ende, su lengua materna será el castellano. Muy bien, ya por ese lado podríamos ir descartándola así. Se relata cómo fue el pasado prehispánico y se alterna con algunas historias bíblicas, o sea, cómo vivían antiguamente todo ello.
Ya, muy bien, historias bíblicas, ya. Ella también es una fuerte candidata, ¿sí? Ya, o hay dudas, ya, pero podría ser, ya. Y los dibujos que presentan la obra suman casi 4.000 y se esconden los hechos violentos. Claro, así es, ¿no? Como bien señala, no se esconden los hechos violentos, se exponen más bien, ¿no? Hemos visto imágenes donde el comendador o corregidor está azotando a un indio, ¿no? Entonces no se esconde. Como consecuencia, la clave bien estaría entre la B y la D. Una de ellas podría ser nuestra clave. Y vamos a observar entonces, chicos, la resolución. Empezamos entonces. La primera es falso. Recordemos que la obra Nueva Crónica y Buen Gobierno presentan casi 400 dibujos, es 399, y denuncia los hechos violentos durante la colonia, ¿no? Ahí te dicen que no. Siguiente, se relata cómo fue el pasado prehispánico y se alterna con algunas historias bíblicas. Ello es verdadero. Recordemos que una de las características de esta obra es que presenta una historia de la época prehispánica, ¿no? Además, asocia la religión cristiana a las creencias del incanato. Entonces es correcto. Ver, siguiente, la ortografía y la sintaxis está muy influenciada por el castellano y yo hemos señalado que es falso, ¿no? Y es que recuerda que Guamán Poma es hablante nativo del quechua. En la obra, si está, es cierto, está escrito en castellano, pero es un castellano bastante incipiente, ¿no? Y con dificultades, como hemos podido ver durante la clase. En la D, vamos a ver que es falso porque el destinatario expreso para esta obra epistolar no es el rey Carlos V, sino Felipe III de España. Por ende, como bien habían pensado, chicos, la clave, la B de barco. Muy bien, chicos. A ver, unos minutos para que puedan realizar su captura de pantalla y continuamos. Creo que ya está, ¿sí? ¿Continuamos? Muy bien, chicos. Pregunta número 2. En relación con la obra Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma Ayala, seleccione la alternativa correcta. La obra está dividida en dos partes, Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿Qué opinan, chicos? Así es, muy bien. Eh, mucho, estoy seguro que han dicho que esa es correcta, claro. Constituye una carta crónica, pues está dirigida al rey de España, ya, pero así es, como ya habíamos señalado hace un momento, ¿no? No era Carlos V, era Felipe III. Utiliza el castellano, el quechua, el aymara y repite las frases y no hay remedio. Bueno, sí, es quechua aymara, es cierto, ¿no? Recordemos que hay una diversidad de lenguas, pero repite la frase y no hay remedio. Ya, hay duda ahí. Ahora, ¿es un libro gráfico pues incluye dibujos explicados solamente en quechua? Bueno, recordemos que de lo que hemos podido observar las imágenes, no solo está en quechua, también está escrito en español, ¿no? Y en latín, entonces, falso. En la segunda parte plantea propuestas políticas para mejorar la situación del indio. Recordemos que la primera parte de la obra se titula Nuevas Crónicas y la segunda parte es Buen Gobierno. Entonces, ¿se propone mejorar la situación? Estoy seguro que has puesto correcto, ¿no? Ya, ahora vamos a confirmar si es correcto, porque si fuera así sería 1 y 5 y no tenemos 1 y 5. Entonces, en algo debemos estar fallando. Salvo que sea 1, 3 y 5. Ver, veámoslo, chicos, si es así. Pregunta número 1. Correcto. Recordemos que es la primera parte narra sobre la cultura preinca y en la segunda brinda una propuesta de buen gobierno, ¿no? Dirigido por el rey, recuerda. Siguiente, incorrecto. Recuerda que esta carta crónica está dirigida al rey Felipe III, con el cual aparentemente establece un diálogo, ¿no? Y lo hemos podido apreciar, recuerda, en una imagen, así es, donde se encuentra a Guamán Pomayala arrodillado y el rey frente a él, ¿no? Y se ve una imagen bastante cordial, ¿no? De la recreación de este diálogo. 3. Utiliza el castellano, el quechua y el aymara. Es correcto. Se aprecia el uso de algunos vocablos en quechua aymara con predominio del castellano, ¿no?
Entonces la expresión "y no hay remedio" también es correcta. ¿Es un libro gráfico? Pues incluye dibujos. Eso es incorrecto, muy bien, ya que en los gráficos se emplean citas en castellano por lo general. En la segunda parte plantea propuestas políticas para mejorar, ello es correcto, ¿no? Recordemos que en la segunda parte, que es el buen gobierno, Felipe Guamán Poma Ayala le plantea una propuesta de gobierno al rey Felipe III. Por ende, como bien lo habían señalado, la clave la C de casa. Muy bien, chicos. Realicen su captura de pantalla y los espero. Ya, pasamos a la siguiente. Pregunta número 3. ¿Qué te dice? Analiza el siguiente dibujo de la nueva crónica y buen gobierno de Felipe Guamán Poma Ayala y señale la alternativa correcta. Describe a base de qué animales se garantiza la alimentación indígena. Se enaltece la gran riqueza de la fauna en el tiempo de los incas. Alaba a las divinidades indígenas reflejadas en fuerzas animales y se denuncia alegóricamente a aquellos que abusan del indio. Bueno, esta imagen ya la habíamos visto, ¿no? Dice pobre de los indios, de esos animales que abusan de ellos, ¿no? Habíamos señalado que cada uno de ellos refleja una de estas autoridades corruptas que los explotaban. Entonces, describe a base de qué animales se garantiza la alimentación indígena. Pues no, vemos más bien un indio suplicante, ¿no? El cual parece que está siendo atacado por dragones, jaguares, leones y una serie de alimaños. Entonces, por ese lado sería descartado. Claro, ¿no? Describe la base de qué animal garantiza la alimentación indígena. Se enaltece la gran riqueza de la fauna en el tiempo de los incas. Bueno, podría ser, pero vemos un indio triste, ¿no? Entonces ya, vamos a ponerlo como duda. Seguro algunos han señalado yo con clave o tenían duda. Alaba a las divinidades indígenas reflejadas en fuerzas animales. Podría ser, ¿no? Pero si alaba, pruebe por qué está triste, ¿no? Entonces la descartamos. Ya, y se denuncia alegóricamente a aquellos que abusan del indio. Ella es la más certera. Ya, vamos a ver, chicos, la resolución. La primera es incorrecta, dado que los animales que aparecen son iconografía de las autoridades de diversa índole durante la colonia. Y recuerda que estas autoridades son autoridades explotadoras y abusivas contra niños. Se enaltece la gran riqueza de la fauna de los tiempos de los incas. Incorrecto, porque se aprecia elementos iconográficos donde cada animal representa algo, ¿no? Por ejemplo, el corregidor es representado o bien con un dragón, una serpiente, el encomendero con un león, el padre de la doctrina con la zorra. Alaba a las divinidades indígenas reflejadas. Incorrecto. Recordemos que las divinidades indígenas, sean animales o elementos de la naturaleza, eran respetadas y no usadas en sentido irónico. Y acá la ironía es que estos animales atacan, ¿no? Al hombre, cuando sabemos que en la realidad es el hombre quien ataca a la naturaleza. Y la última es correcto, ¿no? Una de las características que diferencia esta crónica y la demás es su afán de criticar al sistema colonial. Esta imagen se aprecia esta crítica de manera alegórica a través de los animales, ¿no? En la cual recordemos el dragón era el corregidor, ¿no? El león el encomendero y la zorra es los curas sus padres. Por ende, la clave, como bien señalaron, la D de edad. Muy bien, chicos. Realizamos la captura de pantalla correspondiente y pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien, chicos. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, la siguiente imagen perteneciente a un texto colonial denominado Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma Ayala es una muestra de cómo algunos se valieron de gráficos con el fin de alcanzar una expresión más exacta de lo que quería decir. Bueno, dice conquista, cortarle cabeza, Atahualpa Inca, ¿no?
Y, bueno, debe ser el momento en que matan a Atahualpa. Entonces muestra gráfico con el fin de alcanzar una expresión más exacta de lo que quería decir. Bueno, podría ser ella. Sí, podría ser, ¿no? Ya, siguiente. Muestra cómo algunos españoles no tuvieron escrúpulos para mostrar las torturas a las que eran sometidos los indios. Bueno, podría ser también. Exaltaron los recursos gráficos con el objetivo de catequizar mejor a la población. No sé qué tanto el crimen de una persona podría servir para catequizar, ¿no? Ya no va. Se interesa por exaltar los hechos de la conquista para demostrar ante la corona el poder alcanzado. Podría ser también, ¿no? Ya. Y ahora tenemos 3 claves. Porque, ¿qué te dice? Dice, demuestra, ¿no? Veamos, chicos, la resolución. En la primera, vamos a ver que es correcto, ¿no? En el caso específico de Guamán Pomá y Ala, recordemos, fue muy importante el uso de las láminas, porque al ser hablante nativo del quechua, su aprendizaje del castellano aún se mostraba incipiente. Entonces, a través de estas imágenes permitía, bueno, aclarar un poco su panorama. Y asimismo dejar un registro también, ¿no? Para las futuras generaciones que realmente no conocían la escritura, pero a través de las imágenes podían recordar lo que había sucedido en su tiempo. En cambio, los españoles tuvieron escrúpulos para mostrar las torturas. Hay que recordar que los cronistas españoles no tuvieron la intención de mostrar lo que realmente sucedía. A partir de ahí, una de las características cruciales de esta crónicas, recordemos, era la subjetividad. Por ende, descartada. La C. En la C, recordemos que la catequización no se realizaba mediante recursos gráficos, sino mediante recursos orales. Y es así que se hablaba de la difusión de la palabra, ¿no? Entonces está descartada ya. Y la última. Hay que recordar que al parecer no era un objetivo de los conquistadores demostrar su poder alcanzado a la corona, ¿no? Su intención en la crónica era simplemente describir hechos, ¿no? Entonces, por eso de que busca exaltar su poder, descartado. Por ende, si pensaron que la clave es la A, así es, mis estimados, la clave es la A de amistad. Ya realizamos entonces nuestra captura de pantalla. Claro, podríamos ver en la imagen, ¿no? La crueldad de los españoles podría ser, o también en este caso la muerte del Inca Atahualpa. Claro, serían temas relacionados, ¿no? Ya, pasamos entonces. Pregunta número 5. Dice que los dichos indios, porque causa y razón salen de los dichos de sus pueblos, porque les quitan a sus mujeres e hijas. Y los dichos corregidores, o el dicho escribano, el dicho padre y su hermano el encomendero, y sus hijos y mayordomos para sus servicios y mancebas. De la defensa de sus hijos o hijas lo tienen en oído, por ello le castigan a los dichos pobres de los indios. Con estos agravios se ausentan y se van a otra provincia. Y así se despueblan los pueblos y se acabarán de despoblar con todo este reino. Elija la alternativa que contenga las características desarrolladas en fragmento anterior de la nueva crónica y buen gobierno de Felipe Guamán Pumayala. Describe el panorama de injusticia social vivido durante el incanato. Bueno, podría ser, pero hay que recordar que te habla de los abusos que sufren por los corregidores. Y los corregidores aparecen en la colonia. Muy bien. Entonces, la primera estaría descartada por ellos, ¿no? Los indios defienden a sus hijos y son golpeados por los españoles. El dicho padre, su hermano, comen de sus hijos, pero de la defensa de sus hijos o hijas, sí, ¿no? De eso señala. Existiera un fuerte pugna política entre los padres y encomenderos, bueno, el texto nos refleja ello, y se expresa una preocupación por el descenso de la población indígena. Sí, podríamos deducir, creo que habíamos hablado de ello, ¿no? De que las autoridades, al abusar de los indios, lamentablemente, ¿qué está pasando? Ya no nacen más indios, lo que más están naciendo son mestizos. Entonces, veamos la resolución. 1 es incorrecto. ¿Por qué?
Porque recuerden que describe el panorama de la injusticia social vivida no durante el incanato, sino durante la colonia. La 2 es correcta. ¿Qué te dice? Pues, de la defensa de sus hijos o hijas lo tienen en odio y por ello le castigan a los dichos pobres de los indios. Ah, sí habla de los indios. Y expreso, ahí están. ¿Eh? Entonces, textualmente denuncia el abuso de los españoles hacia los indios por defender su familia. Ahora, existieron fuertes pugnas políticas entre los padres encomenderos, incorrecto, ¿no? En el texto no se expone las pugnas políticas entre los padres y los encomenderos. Y se expresa una preocupación por el descenso de la población indígena, no dice que es correcto, ¿de y despuebla a los pueblos y se acaban de despoblar en todo este reino, ¿no? Y claro, es que recordemos, se habla del indio, básicamente, que puebla y se despuebla, o sea, están desapareciendo. Por ende, podríamos señalar que muestra una preocupación por el descenso de la población indígena, como consecuencia de las injusticias y el abuso de los españoles. La clave, la C de casa, ¿no? La 2 y la 4 son correctas. Muy bien, chicos. Tiempo para que puedan resolver su captura de pantalla. Claro, ahora, lo que deben tener en cuenta de que Nuevas Crónicas y Buen Gobierno no solo viene imagen, también hay partes textuales como esta. ¿Ya? Entonces viene su imagen, de ahí viene su textito, que te va explicando, hace referencia de lo que significaba la imagen. A ver, veamos el siguiente caso. Por ejemplo, acá tenemos otro texto que dice, comienza del capítulo de la pregunta, pregunta sacra católica, Real Majestad al autor Ayala, para saber todo lo que hay en el reino de las Indias del Perú, para el buen gobierno y justicia y remediarlo de los trabajos y malaventuras, y que multipliquen los pobres indios de dicho reino, y enmienda un buen ejemplo a los españoles y corregidores y justicia, padres doctrinantes, encomenderos, caciques principales y mandocillos. A la pregunta de su majestad, responde el autor y habla con su majestad. Y dice, Sacra Católica, Real Majestad, a mí ha de oír muy atentamente. Acabado, pregunté, vuestra majestad, yo me vuelvo de darle al aviso de todo el reino, para memoria del mundo y grandeza de vuestra majestad. Sobre el fragmento anterior de la nueva crónica con gobierno, se puede deducir que para el autor Felipe Guamán Pomá Ayala, su obra representa el ideal de libertad de indios encomenderos y caciques. Al rey español le llega la información en forma distorsionada, los indios forman una gran masa que pueden rebelarse a la corona, el rey debe viajar necesariamente al Perú y conocer la realidad, ¿no? Perdón, y constatar la realidad. Entonces, si nosotros analizamos la pregunta A, vamos a decir que es incorrecto. Porque su obra no busca denunciar los abusos que sufren los indios por parte de los encomenderos, los caciques, ¿no? Acá te dice que su obra representa el ideal de libertad de los indios. Y recordemos que los indios no son libres, más bien por el contrario, los indios son maltratados. Y eso es lo que busca la obra, denunciar los abusos que sufren los indios por parte de encomenderos y caciques. Ahora, en la siguiente, vamos a ver que es correcto, ¿no? Los subrayados, dice, para el buen gobierno y justicia y remediarlo de los trabajos y mala aventura, y que multiplique los pobres indios de dicho reino y enmienda. Responde el autor y habla con su majestad. O sea, el único que podría resolver esta situación, ¿quién es? El rey, ¿no? Y ahí podemos deducir que de lo resaltado, ¿no? Que es el rey de España al cual le llega la información, pero es una información distorsionada por el cual el rey aparentemente no ve ninguna dificultad. Ahora, la siguiente dice, los indios forman una gran masa que pueda rebelarse a la corona. Bueno, en ninguna parte del texto habla que los indios se van a rebelar, ¿no? Más bien hablan de que los indios son maltratados, todo ello, y es justamente Guamán Pumayala quien le va a decir al rey lo que está sucediendo. El rey debe viajar necesariamente al Perú para constatar la realidad. Tengamos en cuenta que las nuevas crónicas y buen gobierno es una especie de crónica carta dirigida al rey Felipe, en la cual ahí él le cuenta todo lo que está sucediendo. Entonces no es necesario que él viaje, porque ya en las cartas que le están enviando, es ahí donde está toda la información de lo que sucede en el nuevo continente, ¿no?
Entonces, en ningún momento le propone o menciona que venga América a contactar lo que se dice. Por ende, la clave la B de barco. Bien, chicos, captura de pantalla. Y bueno, ahí están todas las claves. Desde ya, chicos, les agradezco mucho su atención, que nos hayan acompañado en este video y los invito para que sigan viendo los próximos videos de literatura. Desde ya, se me cuidan mucho, chicos, fue un placer enseñarles. Nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Como les digo, sigan acompañándonos, sigan revisando los videos que se desarrollan de la clase de literatura. Hasta luego, chicos, se me cuidan. Soy el profesor Oscar Enrique Rabines Hernández y fue un placer estar con ustedes. Bye bye, cuídense mucho.